Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya hemos hablado en repetidas ocasiones sobre el perdón. Nosotros sabemos que el perdón no es una actitud natural, no es algo que surge de nuestro interior, sino que necesitamos una fuerza externa que nos ayude a entrar en el perdón. Es por eso que cuando nosotros perdonamos a alguien, no lo hacemos en nuestro propio nombre o con nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos en nombre de Jesucristo. Y por eso decimos incluso: en nombre de Jesucristo yo te perdono, que Dios te bendiga. Y cuando lo logramos hacer de esa manera, queridos hermanos, nosotros sentimos una gran paz. ¿Por qué? Porque en el fondo no es que olvidemos el sufrimiento, no es que olvidemos las acciones, sino que lo que sucede es que ya no sentimos aquel dolor. ¿Por qué? Porque es un dolor que produce la ira, que produce el rencor, que produce el resentimiento, y que eso mismo va carcomiendo el corazón. Creo que ya les he contado la experiencia de unas personas que aparecen en un documental. Es una película que se llama El Mayor Regalo, y esta película es hermosísima, entre otras cosas, y esta película pues habla sobre el perdón y cómo el perdón es el mayor regalo. Y esta película comienza pues con una escena de vaqueros, y así en el medio oeste, donde entra este vaquero en el bar y se encuentra con su gran enemigo y empiezan a pelear, y de ahí salen a querer hacer un duelo, y en el duelo pues vemos, ¿no?, de que empiezan a hablar un poco de las familias, y empieza a ver de dónde viene ese resentimiento, de dónde viene ese odio, y entonces empieza a decir: «No, yo recuerdo que tu papá hizo tal cosa, sí, pero tu abuelo le hizo tal cosa, pero tu tatarabuelo le hizo tal cosa, sí, pero tu bisabuelo, tu tatarabuelo», y ya empezaban a hablar de todas las generaciones y cómo comenzó toda la enemistad, y con algo tan banal que ni siquiera ellos mismos se acuerdan, ¿verdad? Sin embargo, cuando se alimenta la ira, cuando se alimenta el rencor, cuando se alimenta el odio, queridos hermanos, podrá ser algo tan pequeño, pero que nosotros lo vemos como que si fuera la peor ofensa del mundo. Y fíjense que ese es el engaño del demonio. El demonio hace ver que nuestros pecados podrán ser así de chiquititos, podrán ser nuestros pecados. Pero el demonio nos hace ver que y quiere que nosotros pensemos que nuestros pecados son así de grandes, ¿no? Un pecado que podrá ser así chiquito, el demonio quiere que nosotros lo veamos así de grande, ¿verdad? Y eso sucede con el resentimiento, con el rencor, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, ¿no?, en el Evangelio del día de hoy. Nosotros vemos el Padre de la Misericordia una vez más, cómo perdona la deuda, cómo tiene compasión,
cómo a pesar de que le debe muchos millones y que tiene tanto que deber, y dice, no te preocupes, yo te lo perdono. Y entre ellos, ¿no?, entre los compañeros que se deben poco dinero y casi que lo estrangula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón estaba alimentado del rencor, del resentimiento. Queridos hermanos, para poder llegar al perdón, nosotros tenemos que primero llenarnos del amor de Dios. Pidámosle al Señor que siempre, todos los días, podamos nosotros experimentar ese profundo amor. Y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.